En esta semana, en el curso de Historia de Panamá, veremos el sistema económico español durante la colonia. Soy su profesor Hidalgo Castro. Bienvenidos. El objetivo específico de esta semana reconoce el sistema económico español en el continente americano durante la colonia y el papel que jugó el Istmo de Panamá. Para alcanzar el objetivo anteriormente mencionado, tenemos los siguientes temas: características de las actividades comerciales, el monopolio, flotas y galeones, y la feria de Nombre de Dios y Portobelo. Vamos a iniciar el estudio de este módulo viendo las características de las actividades comerciales en el continente americano. Pero previo a ello, quiero hacerles énfasis de decirle que las actividades económicas de la época se caracterizaron por el sistema económico mercantilistas y se recuerda lo que vimos el año pasado, que el sistema económico mercantilista consistía en la acumulación de plata y de oro. Con relación a las características de las actividades comerciales, los dominios del nuevo continente se extendieron rápidamente, obligando a España a establecer un puerto de supervisión en la península ibérica para enfrentar el movimiento comercial intermarítimo, convirtiéndose así Sevilla en una especie de cabecera del distante territorio americano. A este impresionante tráfico, nuestros territorios aportaron un importante legado a Europa, como fueron los siguientes. De América llegó el cacao, el maíz, papaya, aguacate, piña, coco, tomate y papas. En las Antillas, como fruto de la colonización, surgieron plantaciones de caña de azúcar, posteriormente de cacao y café y en tierra firme. De Europa llegó a América ganado, el caballo, el cerdo, las aves de corrales y las ovejas. Introdujeron la rueda y el arado y algunos granos como el trigo que se adaptaron en ciertos territorios. Se establecieron comunicaciones con las islas de las Antillas, en Puerto Veracruz y en Puerto Panamá, primeramente en Nombre de Dios y posteriormente en Portobelo, y en el Pacífico Nuestra Señora de la Asunción con sus fondeaderos en las islas de Naos, Pericos y Flamenco, que actualmente es el Cosway, y en Colombia, por supuesto, Cartagena de India. Estos viajes recibieron los ataques de corsarios y piratas, quienes se dedicaron a desorganizar el comercio español y saquear las costas americanas. Panamá se convirtió en la vía transísmica más importante del continente americano. Debe quedar entonces bien claro que el intercambio comercial español durante el periodo de la colonia se basó principalmente en productos manufacturados que llegaban de la España, específicamente de la región del puerto de Sevilla, hacia diferentes regiones económicas de América. Por ejemplo, en la Nueva España aparecía el puerto de Veracruz. La Nueva España actualmente lo que conocemos nosotros con el nombre de México. En Colombia, en la región de Cartagena de India y aquí en Panamá se encontraba específicamente el puerto de Portobelo. Y que igualmente en este proceso económico, mercantilista, comercial, se dio como resultado también las creaciones de plantaciones de algodón, de cañas de azúcar. Todo este sistema económico comercial se manejó a través de una política monopolista, es decir, el monopolio, la exclusividad que tenía España de comercializar con sus colonias. En la península ibérica aparecían dos puertos principales, el puerto de Cádiz y el puerto de Sevilla. Y en el puerto de Sevilla se encontraba la casa de contratación, que era la encargada desde el año 1503 de todos los asuntos del comercio y la navegación de las Indias. Y mientras tanto, el sistema monopolístico en el continente americano se encontraba en el puerto Veracruz, el puerto de Portobelo y el de Cartagena de Indias. El sistema monopolista implantado por los españoles en América aumentó los riesgos de la navegación por el Océano Atlántico a las naves españolas que transportaban productos hacia uno y el otro sentido. Para hacer cumplir las políticas de monopolio,
y para proteger las naves de los ataques de corsarios y piratas, se crearon escuadrones navales que funcionaban desde 1521, dedicados a acompañar a los barcos mercantes durante una gran parte de su travesía. A partir de 1526 se prohibió que estas naves viajaran sin protección. Las acciones de los piratas en el Istmo tuvo consecuencias negativas para el prestigio de España y fue el principio de la quiebra de su poderío político y económico en el Nuevo Mundo. Para concluir con el tema anterior del monopolio, debe quedar bien claro que el monopolio no era más que la exclusividad que tenía España de comercializar con sus colonias y que los puertos principales en la península ibérica eran Cádiz y Sevilla, dirigido por la Casa de Contratación, y en el continente americano el puerto de Veracruz, el puerto de Cartagena de India y el puerto de Portobelo. Pero esto dejaba por fuera a una gran cantidad de naciones que querían parte del gran botín que tenía España. Nos referimos a Holanda, a Inglaterra y a Francia, que patrocinaron y promovieron lo que eran los piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros, que estaremos profundizando en nuestra próxima clase. Esto obligó a los españoles precisamente a crear lo que era el sistema de flotas y galeones, y el sistema de flotas y galeones no era más que una serie de embarcaciones que estaban constituidas por dos escuadrones, una denominada galeones y la otra flota. Los galeones llevaban primero a Cartagena de India y luego a Portobelo. El sistema de las flotas se partía al principio del puerto de Sevilla con destino a Veracruz en la Nueva España y a Nombre de Dios en tierra firme. Cada flota debía contar con 10 buques cargados de mercancía y se celebraban grandes ferias comerciales. Las flotas eran acompañadas por un barco de guerra. Hemos explicado en módulos anteriores que desde el momento que Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur para los españoles en el año 1513, el 25 de septiembre, el Istmo de Panamá quedó sellado en su papel transitista donde se uniría el Mar Caribe y el Océano Pacífico. En el Mar Caribe teníamos primeramente la importante ciudad de Nombre de Dios y posteriormente Portobelo, y en el lado Pacífico la ciudad de Panamá, los cuales eran unidos a través de dos caminos, el Camino Real y el Camino de Chagre o de Cruces. Se utilizaron para transportar productos de un lugar a otro. Dos fueron los caminos más utilizados por los españoles. Ellos fueron el Camino Real y el Camino de Cruces o del río Chagre. Tanto el Camino Real y la ruta de Chagre o Cruces fueron víctimas de corsarios y piratas. El Camino Real era un camino terrestre que comenzaba en Portobelo y terminaba en Panamá, atravesando terrenos muy difíciles. El oro y la plata del rey llegaban por tierra, o sea, por el Camino Real. El otro camino muy importante y mayormente utilizado por los españoles para el tráfico de mercancía entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe fue el Camino de Cruces o de Chagre. Este era un camino fluvial por el río Chagre, pero también había una parte que debía atravesarse por caminos pedregosos, por el cual se llegaba a la ciudad de Panamá. Y en la foto que les muestro es precisamente tomada en la actualidad y que todavía este camino pedregoso ustedes pueden circularlo si desean. Por la ruta de Chagre pasaron grandes cantidades de oro y metales preciosos durante el periodo colonial y luego durante Unión a Colombia, hombres, mercancías, riquezas minerales con motivo del descubrimiento de las minas de California. La mercancía entonces era transportada desde la ciudad de Panamá por el camino de cruces, ese camino pedregoso que ustedes pudieron observar y que le he dicho que pueden ir a pasear al lugar para caminar por la historia, ese camino que fue construido por los españoles y que todavía permanece en la actualidad. Llegaban entonces a un pueblo que le llamaban Venta de Cruces y de ahí agarraban bongo, canoa,
cayuco, como los que ustedes pueden observar, para transportar la mercancía hasta la región de Portobelo. Hablar del periodo colonial de la República de Panamá es hablar precisamente de las ferias de Nombre de Dios y la feria de Portobelo. Debido a su gran repercusión en la vida económica, política y social en la República de Panamá, los reyes de España, por medio de la Casa de Contratación, ejercían el control del comercio con América. La Casa de Contratación estaba encargada de organizar y controlar todos los aspectos relacionados con la construcción de los barcos, su dotación y carga. El comercio entre España y América se realizaba entre flotas que iban escoltadas para mayor protección de ataques de bandoleros. Las primeras ferias se realizaron en Nombre de Dios entre 1544 y 1606 y a partir de este año hasta 1737 se realizaron en Portobelo. Los barcos llegaban cargados de mercancías manufacturadas de Europa. La primera feria de Portobelo se celebró en 1606 y la última en 1737, pero oficialmente se abolirían para el año de 1739. Los comerciantes traían a Portobelo mercancías para vender y cambiar por aquellos provenientes de Europa y de Asia. Y ahí les puedo mostrar una imagen de lo que es la casa de contratación en la región de Sevilla, España. Las ferias de Portobelo tenían como objetivo primordial abastecer de artículos europeos los mercados americanos y cargar con destino a la península los metales preciosos procedentes del Perú. La importancia y volumen de este intercambio se revela en los siguientes datos. Entre 1531 y 1660, de todo el oro que ingresó a España procedente del Nuevo Mundo, el 60% cruzó por el Istmo de Panamá y el comercio de Nombre de Dios y Portobelo aventajó al de Veracruz en Nueva España. Y allí les muestro la imagen de uno de los fuertes que se ubica actualmente en Portobelo. Cuando hablamos anteriormente de La Plata, decíamos que procedía de la región de Potosí, en Bolivia. Específicamente aquí queda Potosí, en recuas o caravanas de mula recorrían todo lo que era la cordillera de los Andes, llegaban al Callao, del Callao navegaban hasta Nuestra Señora de la Asunción, fondeaban los barcos en lo que es actualmente las islas de Nao, Pericos y Flamenco, llegaban a la ciudad de Panamá y a través de los caminos de cruces o real, llegaban primero a Nombre de Dios y posteriormente a Portobelo y de allí llegaban a Cartagena de India y de Cartagena de India esta mercancía subía hasta Sevilla, España. Y en eso consistía la ruta de la Plata. Las minas de plata de San Luis Potosí llegaron a ser tan importantes durante el periodo colonial que eran uno de los pocos lugares autorizados para acuñar doblones para los españoles. Es lo que actualmente podríamos dar una equivalencia con relación al dólar. Tenía una validez a nivel mundial esta moneda. Y observen claramente que estos doblones tienen acuñado Potosí, porque fueron precisamente acuñados en esta región. Habían otros doblones que eran acuñados en la Nueva España. Como hemos mencionado anteriormente, la última feria se realizó en Portobelo en el año de 1737, cuando muere Carlos el Maldito, el último de la corona de Hamburgo en el trono español, y llega al trono español la corona borbona, una corona francesa, y ella elimina por completo la exclusividad monopolística del comercio de determinados puertos, como el que era el de Veracruz, el de Cartagena de India y por supuesto el puerto de Portobelo. Y fue un fracaso en su totalidad esta última feria, porque los asientos de negros de Francia e Inglaterra, al igual que el navío de permisos concedidos a esta última nación, contribuyeron a acrecentar el comercio ilícito y por consiguiente a saturar el mercado americano de géneros de todo tipo.
Y esta concesión de este navío se realizó precisamente para detener los ataques de piratas y corsarios. El ataque de Edward Vernon a Portobelo y Chagres a finales de 1739 fue un golpe de gracia a la función transitista de Panamá. En adelante la ruta del sur, doblando por el Cabo de Hornos, sería el principal camino hacia el virreinato del Perú. Y allí les muestro una imagen de un pintor inglés que muestra el ataque de Edward Vernon a la región de Portobelo. Las ferias en el periodo de mayor esplendor duraban 2 meses. Era un lugar extremadamente malsano y según algunos historiadores de la época de Portobelo se salía rico o se salía muerto. De América llegaba a la feria plata de San Luis Potosí, cochinilla, cacao y vainilla, y de Europa productos manufacturados y de Asia. El continuo ataque de piratas y corsarios y la libertad del comercio descartaron la seguridad del transporte de mercancía y el comercio externo fue disminuyendo. Otro de los productos extremadamente importantes en el intercambio económico era este gusano que ustedes pueden observar aquí, que se llama cochinilla. Este gusano se devora los frutos del cactus y cuando era aplastado con la ropa blanca, la ropa tomaba el color escarlata que tenía el cactus. Así que tenía un valor increíble en la Europa de aquella época solo por tener este color escarlata. Finalmente, aunado a este decaimiento comercial, se suma el de la agricultura y también se paraliza la minería en el Darién. Otro de los motivos de la decadencia económica de Panamá fueron los incendios de 1737, marzo de 1756 y abril de 1756, que vinieron a aumentar la miseria de la ciudad de Panamá. De esta manera damos por concluido el módulo de esta semana y los invito a realizar el ejercicio en la plataforma de Team. Saludos y que tengan excelente semana, jóvenes.